cristocéntrica. La predicación cristocéntrica, donde Cristo es el centro de la palabra, de la exposición, lo que llamamos el sermón o mensaje, correcto. Para algunos autores, sermón y mensaje son cuasi palabras parecidas, pero hay autores que hacen una diferencia entre sermón y mensaje. Se habla del sermón ya como la porción ya predicada. Y el mensaje podría ser lo que se prepara. Pero algunos, en este caso, a mí me parece que son sinónimos, tanto sermón como mensaje, ¿no? Entonces, en este curso vamos a estudiar basados en el libro, ahí lo tienen ustedes en pantalla, La predicación cristocéntrica de el doctor Bryan Chapell. Es uno de los libros, un libro bastante voluminoso, ¿no? Tiene 702 páginas y es un libro denso, pero bien interesante este libro, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo, ¿no? Lo que vamos a hacer con este curso es que este curso no va a tener preguntas y respuestas después de cada lección, sino voy a colocar porciones del libro y ustedes van a hacer resumen, ¿correcto? Entonces, de los detalles más importantes, los asuntos que usted te llaman la atención, los principios que enseña el libro, verdades que resaltan, en fin, ¿no? Entonces, este curso, la forma de evaluación va a cambiar un poquito. Seguimos en Classroom, correcto, pero este curso no tendrá resumen de lectura complementaria, correcto. Este curso va a tener entonces resúmenes de lectura semanales, algunos más voluminosos que otros, y no tendrá resumen de lectura complementaria, correcto. Eso no significa que si alguno de ustedes quisiese leer algún libro, eso siempre será bienvenido, siempre será bienvenido el hecho de que usted pueda leer material, literatura, que lo va a enriquecer, obviamente, ¿no? Entonces, como le decía, este libro tiene 702 páginas. Por aquí el perrito me está haciendo desastre con una chancleta mientras yo estoy guiando la clase. Es un cachorro de 5 meses, moncuchíe, con Golden Retriever. Es inmenso. Perrito, aquí lo tengo mordiéndome la chancleta. Entonces, el curso también va a tener algo diferente. Usted va a tener que realizar un trabajo escrito, correcto, escrito no mayor de 2 páginas, que va a ser un pequeño bosquejo, correcto, de un mensaje. Entonces, más o menos, este curso va a ser un poquito diferente, ¿no? Si bien es cierto, este curso no es un curso de homilética aplicada, más bien es un curso de la parte teórica, la parte fundamental. Así que en este curso vamos a estudiar principios, fundamentos, nociones, ¿ok? Que nos permitirán ahondar en la predicación cristocéntrica, ¿no? Ayer conversaba con unos alumnos en un chat y yo decía lo siguiente, decía, tengo un tema, necesito un texto, estamos hablando del mensaje temático, correcto, el mensaje temático es, tengo un tema, necesito un texto.
Déjenme sacar la gata que está. Sí, aquí. Entre el gato y el perro te van a matar. Sí, 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 de hecho no hay nadie aquí en la casa. Están en la iglesia. Entonces yo me quedé aquí con el perrito, con los gaticos. Entonces alguien decía, tengo un tema, necesito un texto. Entonces eso es lo que se llama el mensaje temático, donde los puntos del mensaje se derivan del tema o las ideas del predicador. Sí. Básicamente un mensaje temático, yo lo he dicho en algunas discusiones, entre ellos en un grupo de pastores de la OBICE, donde algunos son muy amantes del mensaje temático. Yo creo que yo alguna vez he predicado algún mensaje temático, ¿no? Pero generalmente voy por otra línea. Entonces, en este grupo, ellos decían que un mensaje temático era un mensaje 100% bíblico. Y yo le decía que tenía algunas dudas. Y ellos me decían que también el mensaje positivo también podía derivar del gusto, de la apetencia, de los principios, de los fundamentos, de las presuposiciones, lo que llaman el background, lo que manejamos. Correcto. Entonces, yo discutía y me di cuenta que hay gente que no le entran balas. Yo le hablaba a ellos de lo excelente de un mensaje expositivo, ¿no? Entonces, lo otro es, tengo un texto, necesito comunicar sus verdades. Eso es lo que podemos llamar el mensaje expositivo. Tengo un texto, necesito comunicar sus verdades. Y por último, tengo unos inventos, quiero dar unos remas. Correcto. Entonces, eso es lo que se llama el mensaje alegórico. Emil, creo que tiene el micrófono encendido. Gracias. Entonces, tengo unos inventos, quiero dar unos remas. Es lo que se llama el mensaje alegórico. Entonces ya escuchaba a un muchacho predicar, ¿no? Él estaba predicando sobre Cantar de los Cantares. Y Salomón dice que la tsunamita es como una torre de marfil. Correcto. Entonces, él decía que en una torre hay muchas escaleras. Cada escalera tiene su peldaño, escalinata, ¿no? Entonces, para llegar a la torre arriba, hay que ir subiendo escaleras. Entonces decía, llamemos el primer peldaño el amor. El segundo peldaño de esa torre, llamémoslo la misericordia. El tercero, la fidelidad. El cuarto, la palabra. El quinto. Entonces, si bien es cierto que lo que estaba diciendo es verdad, esos son valores fundamentales, es un típico mensaje alegórico. El mensaje alegórico toma una realidad y en esa realidad lo que hace es darle un segundo, tercero, cuarto sentido, de tal manera que esta forma de plantear el mensaje termina alargando el ligamento, la ligadura, el resorte, hasta que lo termina de romper. Emil, levantaste la mano. Sí, yo iba a decir que, quiero decir que eso ocurre no solamente con textos históricos o textos apocalípticos o qué sé yo, sino con las parábolas. Si bien es cierto, Cristo alegorizó dos parábolas, la del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, nosotros no tenemos permiso para alegorizar todas las parábolas. Hay personas que han agarrado esa pequeña dicho parabólico de que una mujer agarró 3 medidas de harina y las amasó y hasta que todo fue leudado. Entonces dicen que el número 3 es la Trinidad o qué sé yo, le inventan un número al 3, ¿no? Y que la harina son los fariseos que están en la iglesia, etcétera. ¿Ves? Pero resulta que eso es una alegorización burda, una alegorización
que no está permitida. Nosotros tenemos que buscar el punto de comparación de la parábola para poder decir cuál es su sentido. Y vuelvo a decir que Cristo alegorizó algunos aspectos de la parábola del sembrador, donde dijo que la cizaña es esto, o que el malo es Satanás, y que Cristo se dio ese permiso porque él es el maestro de las parábolas, y él pronunció la parábola, expresó la parábola y luego explicó los puntos, pero no siempre nosotros debemos hacer así, porque ya las parábolas están dichas. Ahora, si tú inventas una parábola, puedes alegorizarla, ¿no? ¿Me explico? Claro, el problema con la alegorización, el método alegórico y la predicación alegórica es que deja a la mente, a la fantasía, correcto, del proponente, cualquier cosa. Yo escuché una vez, ya te voy a dar chance, Alirio, un hombre una vez estaba predicando en Benaía, hace muchos años, y él decía que él iba a probar que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con un texto del Antiguo. Y yo, bueno, ¿para dónde irá este hombre? Me preguntaba yo. Y él fue al libro de Génesis y tomó la historia de Noé en el arca. Entonces recuerde que Noé lanzó primero un cuervo, correcto, y el cuervo regresó inmediatamente, ¿no? Entonces él dijo esto. Eso significa que Dios enviaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo regresaba a él, porque muy pocas personas. Entonces a mí me asombró que tomara un cuervo, correcto, para establecer un punto de paralelo con el Espíritu Santo. Entonces luego él dijo que Noé lanzó una paloma, correcto, y la paloma regresó. Eso quiere decir que Dios envió el Espíritu Santo sobre Cristo y no sé qué cosa, y todo lo demás, la locura, ¿no? Y por último, él dijo que envió a la paloma, y la paloma no, creo que regresó con una palmita de olivo, y después la envió, y la paloma no regresó. Eso quiere decir que el Espíritu Santo posó sobre la iglesia. Si bien es cierto que este predicador estaba diciendo algunas verdades de cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero los textos no están usados de forma adecuada. Entonces, eso es una de las grandes debilidades de la forma de predicación alegórica tan popular, es que el texto lo hace víctima, o el texto es víctima de la fantasía o de las ideas que el comunicador quiere plantear. Entonces tenemos aquí en esta introducción, tengo un tema, necesito un texto, el mensaje temático. El problema es que no hay punto de comparación entre el texto y la idea que expone. Por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, tengo un texto, necesito comunicar sus verdades, sería el mensaje positivo. Y tengo unos inventos, quiero dar unos remas. Este es el mensaje alegórico, que la gente habla de rema y no sé qué cosa, y de palabras reveladas, que no sé qué cosa, y todo lo demás, ¿no? Yo comencé a escuchar esto de rema y palabras reveladas desde la cuarta dimensión, en los 80, final de los 80, con Paul Yonggi Cho. Ahora es David Yonggi Cho. Creo que, no sé si antes estaba eso, pero le empecé a escuchar esto de rema, de logo, que el logo se hace rema, y no sé qué cosa, pues un montón de cosas que se le ocurren en la mente. Entonces, estamos en el curso, le repetía, la predicación cristocéntrica. Voy a volver a la presentación original. Masacre en Sudán, dice aquí, perpetrado por grupos. Me están escribiendo aquí un correo. Escriben correo, esto correo alarmista, ¿no? Entonces, tenemos el curso, la predicación cristocéntrica, que es Cristo en el centro de la palabra. El libro, ya lo decíamos,
del doctor Bryan Chapell. Un libro, a mí me gusta mucho, un libro bastante denso, amplio, bien nutrido, que tiene una fundamentación, un basamento, ¿no? Porque de repente alguno de ustedes es experto en hacer un mensajito, el tema, el título, la proposición, la frase transitiva, el texto, usted lo anuncia, lo explica, lo ilustra y lo aplica, el ciclo homilético, lo aplica de arriba abajo, pero este curso, desde mi punto de vista, es fundamental porque nos va a recordar muchas cosas fundamentales, cosas que no son negociables. Bajé el libro en formato EPUB, ¿ok? Perfecto. Qué bueno. Después lo comparte en Telegram, el grupo libro de consulta, ¿no? Entonces, el señor Chapell, yo tengo aquí una presentación que quiero compartir. Entonces, comencemos hablando o definiendo qué es la predicación cristocéntrica. Sería risorio que entremos a un curso sin saber qué es predicación cristocéntrica. De repente lo que es predicación cristocéntrica para uno no es igual que el otro, pero aquí tenemos una definición. Espero que se pueda ver en su teléfono, si no, yo no sé si envié las láminas a mí en San Francisco. A mí en Maracaibo sí las envié, pero si no las envié a mí en San Francisco, pues las voy a enviar después. Es una lámina muy sencilla. La hice bien simple, ¿no? No quise hacer láminas tan complejas. Entonces, ¿qué es la predicación cristocéntrica? La predicación cristocéntrica es el compromiso de interpretar y aplicar todas las escrituras. Entonces, fíjense que esta definición es interesante, porque yo podría decir, bueno, la predicación cristocéntrica es el mensaje donde Cristo es el centro, ¿no? Pero el autor, y es importante señalar los elementos de la definición. Esta palabra compromiso es una palabra del tamaño de un rascacielos, de la torre de Dubái, la torre más alta del mundo. ¿Por qué? Porque predicar es un compromiso. Predicar es una gran responsabilidad, porque la vida de la gente, el porvenir de la gente, la obra de Dios en la gente, por eso Pablo decía que agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por la predicación de un loco, sino por la locura de la predicación. Entonces, esa predicación que lleva ese mensaje transformador, ese mensaje de Dios, pero ese mensaje expuesto de forma fidedigna, de forma honesta, de forma responsable. Y hoy, en el púlpito evangélico, hay una anemia, hay una decadencia. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. El predicador es una suerte de payaso, como decía Charles Spurgeon. No hay pastores que cuidan el rebaño, sino payasos que entretienen a la gente. Entonces, tenemos una suerte de gente que entretiene con discursos blandos, con palabras que entran con suavidad, con mensajes motivacional, pero el compromiso, y lo dice esta definición, ¿no? El compromiso de interpretar. Así que un buen comunicador, no solamente voy a hablar de predicador, voy a hablar de un comunicador. Es una palabra un poco más amplia para referirme a los maestros de escuela dominical, a los que enseñan en células, a los que predican en reuniones pequeñas, en los buses, tienen clases en línea. No tanto un predicador, voy a hablar de un comunicador. Por eso me gusta mucho el libro, lo tengo en físico, el libro de Orlando Costas, libro que salió a finales de los 80, que se llama Comunicación por medio de la predicación. Es un libro bien interesante, muy técnico, con muchas
pautas que él establece, más bien un libro bastante profundo, el libro de Orlando Costa, ¿no? Quizás habrá otros libros un poco más suaves, pero me pareció una buena propuesta el libro de Orlando Costa. Yo lo recomiendo, se llama Comunicación por medio de la predicación. Entonces, Costa plantea que la predicación es una comunicación, un proceso bidireccional, un proceso donde se decodifica, hay retroalimentación, correcto. Entonces, por eso hablamos de comunicación, no solamente una charla, una conferencia, no solamente habla el predicador, se habla de una comunicación. Yo estoy ahorita trabajando en nuestra iglesia, vamos a trabajar pronto en un curso titulado Comunicación Eficaz. Vamos a dar una especie de curso de oratoria donde vamos a enseñar a la gente a comunicarse de forma precisa y asertiva. Entonces, la predicación cristocéntrica es el compromiso de interpretar. Por eso, un buen predicador, un buen comunicador, debe ser en primer lugar un intérprete de la Escritura, un intérprete fiel. Por eso le digo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que corta bien la palabra de verdad. Ese texto corrido, mayúscular, había que cortarlo, separar la palabra, y luego ese texto se colocó en el futuro, en el pasado, pero más adelante en minúscula, que son los textos que tenemos actualmente, pero el texto griego era un texto mayúscular, corrido. Entonces, así aparece en la piedra de la Roseta. Aparece el demótico, el griego y los jeroglíficos, y con ese texto trilingüe se pudo, la egiptología pues pudo avanzar en descifrando después de muchos años de forma más precisa los caracteres del egipcio, ¿no? Gracias a que alguien se dedicó a escribir un texto en 3 idiomas, demótico, griego y el texto en egipcio. Entonces, el compromiso de interpretar. Dice el Evangelio de Juan que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Dios, como dice el Códice Vaticano, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, si le explicó, hizo una exégesis de Jesucristo, ha hecho una explicación, una exégesis del Padre. Entonces, se requiere que los comunicadores seamos excelentes intérpretes. Alirio, te dejé en espera. Adelante. Sí, buenas noches para todos. Yo quería, cuando pedí la palabra, decir que la predicación temática ha hecho mucho daño. La temática o la alegórica. La temática, pero que en principio nos ayudó a hilvanar un mensaje, a estratificarlo, a buscar un título, a buscar un orden lógico y esas cosas. Pero después que fuimos creciendo, por ejemplo, yo nunca más prediqué un mensaje temático. Porque sí. La principal falencia es que los textos que tomamos están divorciados de todo contexto. Entonces estamos hablando pamplinadas, como decía alguien en el instituto. Y no estamos predicando todo el consejo de Dios. Estamos predicando lo que se llama eisegesis. Le estamos metiendo de lo que nosotros pensamos que sea, pero que no es. Y con respecto a la predicación alegórica, incluso hay algunos teólogos que han salido de algunas universidades últimamente y seminarios que lo proponen, que proponen el método alegórico, pero que no nos lleva a ningún lado. Pero es bueno saber que desde el principio de los primeros años de la iglesia, muchos de los grandes
referentes de la iglesia evangélica fueron teóricos, alegóricos, ¿ves? Que es una forma de decir lo que queremos decir, y eso puede ser lo que a mí se me ocurre, lo que a Mir se le ocurre, lo que a José se le ocurre, porque no hay parámetros para decir que eso sea la verdad, que eso sea lo que dice la escritura. Eso es lo que yo pienso que es, pero que no hay basamento, no hay ninguna evidencia de que esa interpretación que yo estoy haciendo es la correcta. Y yo tengo mis diferencias con el concepto este de qué es la predicación cristocéntrica, porque me está confundiendo dos cosas, que es homilética y hermenéutica. Y yo, particularmente yo, pienso que la gente para predicar tiene que interpretar. Correcto. Pero resulta que son dos ciencias distintas. Correcto. Y hay que aprender a interpretar, es decir, a hacer exégesis para poder predicar, porque si no vamos a estar tirando piedras y no sabemos para dónde las tiramos. Entonces yo quiero que nos aclares un poquitico eso de qué es hermenéutica y qué es homilética. Sí, seguro. Por aquí dice el profesor Emil Cordero, esta definición es excelente, bien formulada, adecuada al concepto que se trata de definir, ¿no? Sabes que la predicación es la comunicación clave de un mensaje, ¿no? Mensaje de las escrituras, derivado de las escrituras. Correcto, con el propósito de glorificar a Cristo, alcanzar a la gente, en fin, ¿no? En el caso de la definición que estamos planteando de predicación cristocéntrica, habla de que esta definición es un poquito bastante elaborada, porque plantea la predicación como un compromiso, no solamente en el momento de presentar el mensaje, sino en el momento de interpretarlo. Y tú estabas utilizando una palabra que vale $1 millón, que es la palabra exégesis. Correcto, esa metodología de extraer las verdades del texto bíblico para luego comunicarlo. Entonces, por eso sería la parte de la hermenéutica. Entonces, es difícil que una persona que no tenga las pautas de la interpretación bíblica, que no maneje esos criterios hermenéuticos, pueda predicar un buen mensaje. Eso se requiere, en primer lugar, el compromiso de que el predicador sepa cómo interpretar la escritura. Emir levantó la mano. Adelante, Emir. No, yo lo que quiero yo es tratar de colocar la definición en la perspectiva correcta, ¿no? Para que entendamos por qué sí es excelente, ¿no? El asunto es que el autor allí no está tratando de definir qué es homilética. Él lo que está diciendo es que la homilética, una de las cualidades que debe tener la homilética es que debe enseñar una predicación cristocéntrica. Es decir, la predicación cristocéntrica es una cualidad. Ahora, que después en el libro se haga un análisis mucho más amplio de lo que es una predicación cristocéntrica y se hable de otras cosas, como métodos y tal, y tipos de sermones, yo no sé, ¿no? Porque no he leído el libro. Pero pero esto que está diciendo es muy adecuado y me parece excelente la definición. Gracias, hermano Emir. Entonces, es un compromiso, ¿no?, de interpretar y aplicar. ¿Me explico? El autor Chappell nos va a tratar en el libro no solamente los asuntos de la preparación del mensaje, sino también nos va a tratar el asunto de la naturaleza del mensaje y nos va a tratar el asunto de la importancia de darle prioridad a el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios como autoridad, la revelación de Dios como norma de vida. Son principios que nosotros conocemos, pero cuando vemos, quizás no nosotros, pero cuando vemos el púlpito evangélico en los últimos 30 años, da mucho que desear. Hay una decadencia, pero es como dice el libro de Samuel,
en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios. Creo que estamos en tiempos iguales. De repente nosotros que estamos en esta clase, pues no tenemos problema con esto que estamos diciendo. Pero no sería mal que nosotros, y gracias a Emil, porque Emil colocaba esta definición en el contexto, ¿no? No estamos definiendo homilética ni hermenéutica. Estamos definiendo el enfoque llamado predicación cristocéntrica. La predicación cristocéntrica es un enfoque que debemos darle insolayablemente, correcto, al mensaje que predicamos, ¿no? Como dijo Pablo, mi palabra ni mi predicación estuvieron basados en filosofías humanas, para que vuestra fe no esté basada en los hombres, sino en Dios. Y Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Entonces, hay un enfoque, por no decir una filosofía. De pronto, si yo digo filosofía, los judíos me estrangulan, pero hablemos así del enfoque que debe tener el mensaje. Y ese es el propósito de este curso, reenfocarnos en el mensaje básico, claro, insolayable, el mensaje que debe siempre tomarse en cuenta, que es la predicación cristocéntrica. Entonces, habla del compromiso, y esto me recuerda mucho a Hugo Zorrilla. Hugo Zorrilla decía en el libro Comprendiendo y Estudiando el Antiguo Testamento, decía Zorrilla, autor creo que nicaragüense, yo lo conocí en Caracas hace muchos años, excelente profesor Hugo Zorrilla. Él decía que él hablaba de la epistemología de la obediencia, y decía Zorrilla que nadie puede conocer a Cristo si no está dispuesto a seguirlo, citando a Hans Dehn, un anabautista del siglo XVI. Entonces decía Zorrilla que yo no puedo entender aquello que no estoy dispuesto a obedecer. Entonces, si no estoy dispuesto a obedecer el mensaje, ¿cómo lo voy a entender? Y decía, para rematar, Zorrilla decía esto: el discípulo no está en condiciones de negociar con el maestro. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un acercamiento a la escritura. Intentamos suavizar, diluir, acomodar, adecuar. Yo le decía a los alumnos míos de clase presencial que la hija mía tenía dice Emil que se le fue la luz. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hija, yo le compré un molde para colocar figuras geométricas, cuadrado, rectángulo, círculo, y una vez conseguí a la niña de 3 años encima, intentando meter un cuadrado en un círculo para la fuerza. Entonces, muchas veces, nuestra tarea interpretativa, o si usted prefiere el Ha-Midrash o el Midrashim judío, pues, o la hermenéutica griega. Algunos hablan de que hermenéutica es un término pagano, pero bueno, si al fin de al cabo todo será pagano, entonces en esta vida. Entonces, esa tarea hermenéutica tiene que ver con el hecho de estar dispuesto a permitir que el texto bíblico sea normativo, autoritativo, relevante. Si el texto bíblico es autoritativo, yo aceptaré que lo que diga el texto es la verdad de Dios. Si el texto es relevante, aceptaré que la verdad que el texto enseña tiene que ver con mi vida, con el hombre posmoderno, por decir algo. Y por supuesto, si esa verdad es una verdad, hermano, insolayable, pues yo no puedo pasarla por alto. Esos son los elementos de la interpretación. Entonces, dice acá la definición, fíjense, solamente tenemos ya como 40 minutos. No, que 40 minutos. 54 minutos en una definición. Correcto. Entonces dice que es la predicación cristocéntrica, es el compromiso de interpretar y aplicar
todas las escrituras. Y Alirio citaba a Pablo en el discurso en Mileto, los ancianos de Éfeso, donde Pablo dice: estoy libre de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, en este caso, la predicación cristocéntrica, tomada de la mano del mensaje expositivo, nos permitirá a nosotros, pues, una exposición sistemática, clara, exegética, inductiva, analítica, literaria, correcto, del texto bíblico, para comunicar a la gente la verdad de Dios. Eso tenemos que saberlo. Moisés, te di por ahí la mano levantada. Saludos, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano mío. Qué alegría volver a verlos. Igualmente, igualmente. Bueno, para complementar no, sería más bien para esa definición de exégesis hermenéutica. Nosotros ya sabemos que la exégesis es el estudio sistemático o detallado de la escritura. Y el propósito es descubrir el significado original que tenía el autor. Pero fíjese algo tan interesante, que los errores interpretativos se dan más en la hermenéutica, en una mala hermenéutica o en una hermenéutica no basada en una buena exégesis. Correcto, Entonces, correcto, así es. Cuando eso ocurre, tú puedes ser muy cristocéntrico, y yo también, pero si esa hermenéutica está basada, no está basada en una buena exégesis, ahí es donde vienen las herejías. Y ahí es donde vienen una serie de conflictos, que es lo que nos está pasando y lo que tenemos en el tapete. No sé si respondo un poquito a la pregunta perfecto, Moisés. Lo que está diciendo es una verdad del tamaño de un rascacielos. Por eso dice la definición: el compromiso de interpretar. ¿Me explico? Es como el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Básicamente 3 pasos importantes. Primero, la observación de todos los detalles que están en el texto. Correcto. La estructura, las palabras, la gramática. Luego el segundo es la interpretación. Entonces, si no hay una sana hermenéutica, lo que tú estás diciendo, la observación se va a diluir. Porque necesito, obviamente, la aplicación de los principios clave y básicos de la hermenéutica. Correcto, pues eso es la importancia de la hermenéutica. Te interrumpa, pero es que el asunto es que no se trata de la hermenéutica, porque todos tienen hermenéutica. Porque la hermenéutica es un punto de vista, es cómo yo interpreto. ¿Cuál hermenéutica? No, estoy hablando de la sana hermenéutica, de los principios. Claro, no estoy hablando de la hermenéutica de la liberación, la hermenéutica de los testigos igual, la hermenéutica liberal. Correcto, ya. O la hermenéutica neopentecostal. Correcto. Que el neopentecostalismo es muy alegórico. Todo lo quiere alegorizar para poder darle sustento toma el texto por el pelo, por el cabello, lo saca de contexto para... yo recuerdo una vez a Cash Luna. Cash Luna estaba predicando a casa llena y Cash Luna decía que la semilla de mostaza tiene fe. Y yo escuchando, ¿cómo es eso que la semilla de mostaza tiene fe? Y él decía, bueno, el texto dice, si tuviere fe como el grano de mostaza. Usted se fija, decía Cash Luna, el grano de mostaza tiene fe. Y yo, ¿será que no hay alguien en esa sala que le diga, pastor, eso es un símil o comparación? Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y la gente lo que hacía era, cual focas, aplaudir
los disparates, correcto. Y en estos días decía uno de ellos que Pablo, si Pablo hubiera tenido la revelación que ellos tienen actualmente, Pablo no se hubiese muerto tan rápido. Usted sabe que Agabo lo tomó y dijo, con este cinto atarán el varón, correcto. Y Pablo, la gente se puso triste, porque entonces Pablo dijo, no, un momento, yo no solamente estoy dispuesto a padecer, sino a morir por causa del Señor Jesucristo. Entonces, estos paladines del error, como lo llama Emir Cordero, maestro del engaño, pretenden o suponen tener mega revelaciones que los apóstoles del Nuevo Testamento pues se le quedaron cortos a ellos. Por eso dice esta definición que la predicación cristocéntrica es el compromiso de interpretar y aplicar todas las escrituras. Correcto. Y en esto regresamos al discurso de Pablo en Mileto a los ancianos, a los presbúteros, a los ancianos de Efeso, donde Pablo dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo le decía a los alumnos de Min Maracaibo, allá en la iglesia de la Cruz, que es fastidioso, que es aburrido, cuando un predicador predica siempre el mismo mensaje: sanidad, 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 liberación, 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 prosperidad, 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 incluso salvación, salvación, salvación. ¿Me explico? Y ese predicador es un predicador monotemático. Por eso, como decía Adrian Rogers tiene un curso que nosotros estudiamos en MIN, un seminario para pastores, el desaparecido Adrian Rogers, donde habla de la importancia de la predicación expositiva. Él dice que él toda la vida fue un predicador expositivo. Y predicando, creo que John MacArthur, creo que también fue un predicador expositivo, y así como él, muchos predicadores que van predicando libro por libro, libro por libro. Yo soy un predicador expositivo. Yo terminé Mateo 18 y salté a 1 Samuel, correcto, una secuencia de mensajes. Y hace poco estaba predicando en el libro de Gálatas, correcto, y antes de eso estaba predicando en Oseas, en la iglesia. Sí, porque yo creo en la predicación expositiva, esa predicación que semana a semana alimenta a la congregación con un mensaje que el mensaje refleja lo más cercano a la intención original del autor, porque ese es el propósito de la exégesis. Tú lo decías, Moisés, la intención ulterior de la exégesis es llegar a la intención original del autor, correcto. Eso es lo que persigue la exégesis. Entonces dice acá la definición, y me temo que esta noche vamos a estar metidos solamente en la definición. Entonces dice que es el compromiso de interpretar y aplicar todas las escrituras de manera que la persona y obra de Jesucristo se revele como el cumplimiento de la historia de la revelación. Entonces es una cosa. Una cosa es que no todos los versículos van a hablar explícitamente de Jesucristo. Eso es una mentira. Es decir, bueno, que toda la Biblia explícitamente habla de Jesucristo. No todos los textos hablan. Incluso el Cantar de los Cantares es una literatura poética íntima, por no decir erótica, correcto. Entonces los autores
evangélicos para no abordar Cantar de los Cantares desde un análisis literario, correcto, de la composición de ese mensaje que Salomón le escribe a la tsunamita. Prefieren alegorizarlo y decir que se refiere a Cristo y a la iglesia. Yo no creo que en primera intención Salomón estaba pensando en Cristo y la iglesia. Estaba escribiendo una serie de versos de romance en poesía hebrea para hablarnos de lo hermoso del amor, de lo hermoso del erotismo dentro del seno del matrimonio, la exaltación del matrimonio, correcto. Entonces los evangélicos dicen, no, esto es, hay que aplicarle el dualismo neoplatónico. No, eso no es así. Eso hay que decir que este es Cristo, es la iglesia. Entonces me subiré a la palmera y me asiré de los cocos, del fruto de la palmera. Está hablando de intimidad sexual, caballeros y damas. Entonces, ¿cómo hago yo con esa intimidad sexual? Alegorizarla para Cristo y la iglesia. Entonces, pero eso no quiere decir que la Biblia, como una revelación completa, no tenga como tema central la persona y obra de Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro. Correcto. Entonces, eso es lo que habla acá de que interpretar y aplicar todas las escrituras de manera que la persona y obra de Jesucristo se revelen como el cumplimiento de la historia de la revelación, como ese hilo, ese eje transversal que atraviesa todo el texto sagrado y que nos apunta, por supuesto, a Jesucristo. Fíjense que cuando iban en el camino de Maús, estos señores y el tercer personaje que se le apareció comenzó a hablarle y dijeron ellos, no ardía nuestro corazón. Y el caminante le dijo, insensato, tardo, para escuchar lo que, y les habló acerca de la ley y los salmos, los profetas, acerca del Mesías, correcto. Entonces, eso es la predicación cristocéntrica, una predicación que apunta a la persona y a la obra de Jesucristo. Y esto me parecía a mí esta definición, el libro de Francisco La Cueva, La persona y obra de Jesucristo, en la colección de formación teológica. Un libro que a mí me ha gustado mucho por años, ese libro. Entonces, más que un método, no es solamente una técnica homilética, sino la búsqueda de la obra transformadora de Cristo en cada pasaje de la Biblia. Es entrelazar. Ese es el arte, como decía Jesús, que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un hombre que saca de un baúl tesoros viejos y tesoros nuevos. Eso es lo que hace un predicador cristocéntrico. Es capaz de la construcción de su mensaje como aquel escriba docto, capaz de sacar lo nuevo y sacar también lo viejo. Entonces, es la búsqueda de la obra transformadora de Cristo en cada pasaje de la Biblia. En el manual de Chappell, él nos va a hablar acerca del poder transformador de la Escritura, del poder transformador del Espíritu Santo a través de la Escritura, del poder transformador de Cristo a través del Espíritu Santo basado en la Escritura, del poder transformador del mensaje del predicador basado en la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la persona de Cristo. Eso es algo maravilloso que a mí este libro me cautivó. Y digo, bueno, voy a tomar el código de mí, porque eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy tomando el código de mí y estoy tomando un libro y ya yo lo he hecho en 2 oportunidades. Esto no es nuevo. Entonces, no estoy tomando un manual de mí, me estoy tomando cierta libertad para enseñar este curso, pero bajo las pautas y las normas de mí.
el fundamento para el cambio de la predicación cristocéntrica es presentar a Cristo no solamente como ejemplo, sino como el único fundamento para la verdadera transformación y santificación de nuestras vidas. Jesucristo no es el ladrillo que le falta al banco, Jesucristo no es el copiloto, Jesucristo no es la pauta que le falta a mi existencia, Jesucristo es el centro de todo, Jesucristo es todo, en todo y por todo. Y el Evangelio es la respuesta. Ahora, quiero compartir, no sé cuánto tiempo tendré, ¿no? Tengo ya máximo 10 minutos, pero quiero compartir una porción del libro Contracorriente. Aquí está. A ver si lo puedo ver. Está enfoque translúcido. Bueno, por aquí está. Tengo un fondo falso atrás. Pero quiero compartir una pequeña porción de Contracorriente. A ver si lo puedo compartir. Déjeme buscar acá. Correcto. Espera que esto me abra. Ah, aquí lo tengo. Aquí tengo Contracorriente. Vamos a compartirlo con ustedes. Denme un segundo. Ya le voy a compartir ese libro. El libro Contracorriente de Juan Driver, de Ediciones Europeas. A ver qué se me hizo el libro. No, este no es. Este tampoco es. Este tampoco es. Ni este tampoco es. Vamos a ver si puedo compartirlo de esta manera. A ver qué se me hizo. No sé. Bueno, voy a leer a Juan Driver en el libro Contracorriente. A ver si me lo permite compartir acá el pequeño programa del cual, créanme, no estoy muy ducho con el tiempo. Tampoco estoy tan ducho. Aquí está. Gracias a Dios. Contracorriente. Estoy leyendo del libro Contracorriente de Juan Driver. Es un ensayo sobre eclesiología radical. Algunos dirán, bueno, el pastor Fonseca nos quiere anabautizar. Okay. Yo soy amante de la teología anabautista y fiel practicante. Estoy leyendo en la página número 103 de Contracorriente, estoy leyendo el capítulo La evangelización personal y social, porque es uno de los problemas que tenemos los evangélicos, que tenemos una definición escueta de evangelio. Entonces, Driver dice, de acuerdo a la visión radical, la invitación evangelística apela a las personas a entrar y formar parte de una comunidad. Los evangélicos invitan a la gente a recibir a Cristo. Los anabautistas invitamos a la gente no solamente a recibir a Cristo, a seguir a Cristo como Señor y ser parte de una comunidad como Jesús. Mateo, sígueme. Sígueme. Y los hacía parte de una comunidad de discípulos. Eso es lo que Jesucristo hacía. Entonces, dice una comunidad que anticipa el reinado restaurado de Dios en la tierra. La comunidad del reino. Y en que se insiste en la necesidad de una decisión personal e individual. Eso no lo obviamos. Y también en que la persona experimente concretamente el perdón y la reconciliación, también en el hecho de que Dios está creando una nueva humanidad. Correcto. Una comunidad de fe, una comunidad de discípulos, una comunidad hermenéutica, una comunidad carismática, en el sentido que el Espíritu Santo reparte dones y carismas y ministerios en el contexto
de una comunidad de discípulos donde Jesucristo es el Señor. Esto es otro mundo. Esto casi nosotros no lo escuchamos. Hay muchas doctrinas metodistas, luteranas, bautistas, anglicanas, reformadas, pero esto de la invitación a una comunidad de fe donde Jesucristo es el Señor, mire, perdóneme, esto es otro planeta, otro mundo. Entonces, sigue diciendo Driver que en esta comunidad donde el perdón y la reconciliación son una realidad, escúchame bien, las buenas noticias de la invitación evangelística incluyen toda la intención salvífica de Dios para la humanidad. Los evangélicos nos hemos pasado la vida ganando almas. Mire, escuche lo que le voy a decir a usted. No me vaya a odiar por lo que le voy a decir. Pero ganar almas es totalmente antibíblico. Solamente un texto que dice, el que gana almas es sabio. Y David no se refiere, el salmista, el proverbista, a ganar personas para Cristo. Está hablando del que influencia a otras personas que lo conquista. Así que ese texto no tiene nada que ver con evangelización. Y los evangélicos hemos pasado toda la vida ganando almas. En primer lugar, la Biblia no nos manda a ganar almas, nos manda a ser discípulos. Y no nos manda a ser discípulos a personas, nos manda a ser discípulos a ICNER, familias, grupos culturales, comunidades, a hacerlos discípulos. Pasa que ese concepto del individualismo, del evangelicalismo, ¿qué daño nos ha hecho? Es una invitación, no solamente simplemente a ganar almas o a repetir una oración de fe. La invitación se dirige a la persona en toda la amplia gama de sus relaciones personales y sociales, y según el Evangelio, todo puede ser transformado. La mentalidad, el elemento social, la vida cultural, la vida religiosa, las relaciones económicas, relaciones maritales, todas las relaciones del ser humano son parte del mensaje del Evangelio. Por eso decía la declaración de Lausana, todo el Evangelio para todo el hombre. Entonces hemos hecho la predicación, simplemente una invitación individualista. Para muchos evangélicos de nuestros días, sigue siendo, dice Juan Driver, el término evangelio tiene un significado muy limitado. La evangelización es la presentación de la promesa divina del perdón por los pecados cometidos y por la culpabilidad adquirida mediante la obra de Cristo en la cruz. Pero esto es cierto, pero esto no es todo el pastel. Nos hemos perdido de todo el pastel. Por eso dice Juan Driver, la evangelización, escúchame bien, es la presentación de la promesa divina del perdón por los pecados, dice acá, por la culpabilidad divina mediante la cruz. Se invita a los pecadores a arrepentirse y a aceptar el designio salvador de Dios. Sobre esta base, se ofrece la promesa de vida eterna a todos los que aceptan a Cristo como Salvador personal. Para los protestantes, en general, el término evangelio lleva también el sentido de una salvación de pura gracia. De esta manera, el concepto carece de dimensiones éticas que podrían entenderse como requisitos para obtener la salvación o condiciones fundamentales para seguir en la gracia. Para muchos evangélicos contemporáneos, este es el concepto básico del evangelio, y la evangelización consiste en dar a conocer ese mensaje. Por eso confundimos evangelio con la presentación de las 4 leyes espirituales o el plan de salvación. Mire, el evangelio no son las 4 leyes espirituales, no es el evangelismo explosivo, no es la presentación del plan de salvación, no es la invitación a un alma a escapar
de la condenación eterna. La invitación, hermano querido, tiene que ver con formas concretas de la vida del pueblo de Dios. Tiene que ver, dice acá Driver, con esto voy a terminar. Driver dice que la invitación del Evangelio es notablemente más amplia, dice Juan Driver, correcto. Dice que es una invitación mucho más amplia, la invitación de la evangelización. Creo que me fui del texto que estaba leyendo. Aquí lo tengo. La visión bíblica es mucho más amplia, mis amados en el Señor. Esa invitación, a ver si puedo, se me mueve esta broma toda. Esta invitación es una invitación amplia. Jesús mismo vino y proclamó el evangelio del reino. Pablo hablaba del evangelio de Dios, del evangelio de la gloria de Dios, del evangelio de salvación, o sencillamente el evangelio. Y por tanto, Pedro como Pablo hablaban unas 5 veces del evangelio de la paz. Entonces, esta variedad de conceptos del evangelio nos debe alertar contra los peligros de reducir nuestra visión de evangelización a una definición mínima, porque las interpretaciones reduccionistas, mis amados hermanos, esas interpretaciones no nos van a llevar a ninguna parte. Dice aquí Driver, terminan con una visión parcial del evangelio. Es una experiencia deformada de la realidad de Jesucristo y en la vida eclesial débil y deficiente. La visión global y bíblica del evangelio debe orientar nuestro concepto y nuestra labor de la evangelización. El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, nos habla del evangelio como una transformación solamente del individuo, pero también del hombre, del orden social, cultural, religioso de la persona. Así que el evangelio es mucho más, una visión un poquito más integral que lo que hemos estado hablando durante semana. Bueno, vamos a ver esto para la semana que viene. Ya hemos entrado en materia. Ya usted tiene en el curso ya la tarea asignada de un resumen. Le recuerdo que este curso es un poquito diferente. No tenemos preguntas y respuestas al final de cada lección, sino pequeños resúmenes. Deben hacerse en 2 páginas con los elementos importantes, relevantes, y usted considere de cada lección, y algunas veces vamos a tener texto un poco más denso para la consideración, el resumen y el análisis. Y también este curso tendrá una especie de un ensayo, que sea la exposición de un elemento que más adelante se los voy a decir. Vamos a trabajar de forma diferente. Entonces, nos veremos la semana que viene con el curso La Predicación Expositiva. Ya estamos cerrando, tenemos como unos 7 minutos. Si alguno quiere decir algo.